Dios les siga bendiciendo poderosamente. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a honrar el nombre del Señor, reconocer su señorío sobre nuestra vida y vamos a disfrutar de este refrigerio que el Señor trae para nosotros, un refrigerio que sacia, un refrigerio que aporta las energías y las calorías que nosotros necesitamos para continuar con la tarea. Amén. Este mes fue el mes, o es el mes del Día del Padre. El mes pasado fue el del Día de la Madre. Estas fechas se vienen usando para felicitar, para darle reconocimiento a aquellos padres que hacen la tarea bien hecha y para los hijos recordar que tienen padres. Y cuando es el Día de la Madre es muy fácil decirle a la gran mayoría de las mamás: feliz Día de la Madre, felicitaciones, porque ha hecho la tarea bien. Y sobre todo pues las mamitas que uno conoce que realmente han tenido que esforzarse para que sus hijos caminen por la vía que es. Pero cuando llegamos al Día del Padre, a veces nos cuesta un poquito de trabajo felicitar o decirle al papá que ha hecho una buena tarea, sobre todo cuando conocemos que verdaderamente no ha hecho la tarea. O sea, la gran mayoría de los papás no hacen la tarea que Dios les ha asignado. Por lo tanto, es difícil. Yo personalmente no felicito a esos padres que conozco que han sido, o sea, que no han hecho la tarea bien, porque ¿de qué lo felicitamos? Pero vamos a mirar hoy en la palabra de Dios qué llama a Dios un buen padre, qué es un verdadero padre digno de felicitar, qué cosas debe hacer un papá para que lo podamos felicitar y para que podamos ver, uy, qué bien la tarea que ha hecho. Porque de las mejores tareas que hacemos los seres humanos en la tierra es ser buenos padres. Casi que todos somos padres o madres, pero esa es la tarea principal. Y si somos personas que realmente estamos buscando de Dios, pues lo que estamos buscando es conocer qué es lo que hay que hacer en cada rol que nos corresponde, pero para hacerlo bien. Porque a veces creemos que buscamos a Dios porque me sé la Biblia, porque me congrego, porque oro, porque le pido. No, es que si yo estudio la Biblia, entonces estoy sabida de cómo debo hacer todas las cosas que me corresponden hacer en esta vida. Y uno de los roles importantes y principales es ese, el ser padre, es ser buen padre o buena madre. Y esa es una tarea que, como venimos hablando, difícilmente los padres, los varones, no cumplen. A veces son varones que cumplen la tarea en la primera etapa de los niños, seguramente hasta los 5 años, hasta los 10 años, y de ahí para allá se desentienden. A veces se cree que ser buenos papás es porque llega y le da el besito y le da el abrazo y le compra el juguete y le compra la marca que quiere, lo que busca, de ropa, lo que sea, y complacerle ciertos caprichos. Y muchos hombres, incluso mujeres, pero especialmente los hombres, creen que con eso están cumpliendo el rol de un buen padre, pero no es así. Vamos a mirar entonces en la Biblia, vamos a ver algunos ejemplos de esos padres que están en la Biblia y se hicieron la tarea, y si no la hicieron, ¿por qué? Porque no la hicieron bien. Y vamos a empezar en el libro de Job, capítulo 1, y vamos a estudiar desde el 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job:
quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Este hombre perfecto, muchos han oído hablar de Job y muy pocos conocen verdaderamente la historia de Job, porque hay que estudiarla con detalle, con cuidado. Les recomiendo que lo estudien, pero en detalle, porque se tiene como un dicho de que Job era muy paciente, pero hay que mirar de verdad si era paciente y en qué áreas era paciente. Pero lo cierto es que aquí Dios lo describe como un hombre perfecto, un hombre que hacía todas las cosas muy bien. Y vemos que tenía 10 hijos, pero que estos 10 hijos tenían la libertad de hacer rumbas, de enrumbarse, como la gran mayoría de los hijos en estos tiempos, que tienen la libertad de desordenarse con permiso de los padres. Y Job era uno de esos padres que permitía que sus hijos se enrumbaran, y él consideraba que lo recto, que lo correcto era ir, orar y clamar y incluso hacer sacrificio y culto, pidiendo a Dios perdón por sus hijos, y que eso era lo que había que hacer, y que eso los iba a liberar a ellos de la disciplina si hacían las cosas mal. Y es cierto que nosotros debemos estar orando por nuestros hijos para que no vayan a cometer pecado, y pedirle a Dios, si lo hacen ellos, que tenga misericordia y ellos puedan reconocer que pecan y le puedan pedir perdón a Dios. Pero no es mi tarea mantenerme en oración y clamor y búsqueda del Señor, ayunando por el pecado de mis hijos, porque sé que mis hijos pecan. Esa no es la tarea que yo debo hacer. La tarea que hay que hacer verdaderamente es ser obstáculo para que el hijo se desordene, no permitirlo, no dejarlo que llegue a esos extremos, que es una tarea que empieza desde cuando es niño. Porque si cuando es niño yo tengo la autoridad de parte de Dios primero, y segundo, tengo el deber de no permitirle a mi hijo que haga cosas que en su infancia, en su niñez, están mal hechas y que lo van a llevar a creer que si yo le permito cosas en su infancia porque creo que no son pecado, él va a creer que eso también puede seguir haciéndolo cuando es grande, y muy seguramente los padres se acostumbran a eso. Y esa no es la tarea. La tarea es impedirle a los hijos que hagan mal las cosas. Porque ¿de qué me sirve orar para que mis hijos no tengan problemas delante de Dios si sí los dejo que pequen, que hagan las cosas mal hechas? Yo debo ser el obstáculo que les impida hacer lo malo. Que si yo, habiéndolos educado y formado para hacer lo correcto, lo hacen mal, esa es responsabilidad de ellos. Y es verdad que yo debo orar y pedir a Dios misericordia por ellos para que ellos sean capaces de mantenerse en una vida correcta, en una vida impecable delante de los ojos de Dios. Pero es una tarea que se empieza desde niño. Cuando el niño riega la comida cuando está molesto y yo no lo reprendo por eso, el niño cree que puede hacerlo así hasta cuando sea adulto y que él es el que tiene la razón. El niño no se va a condenar porque regó la comida, pero sí le va a generar a él una seguridad falsa, le va a generar a él la creencia de que no importa cómo lo haga y que los padres tenemos que dejarlo hacer así. Entonces nosotros tenemos que corregir desde niño para que cuando él sea adulto, como dice la palabra, no cometa errores. Pero eso es una tarea que hay que seguir haciendo, porque también hay padres que corrigen a los hijos cuando son pequeñitos, hasta determinada edad, hasta que son adolescentes, pero de ahí en adelante los deja que hagan como quieran. No, nosotros tenemos que ser tropiezo para lo malo en ellos. Nosotros tenemos que ser el obstáculo. Nosotros somos los que tenemos que frenarlos. Si verdaderamente queremos que los hijos nuestros se hagan las cosas agradables delante de los ojos de Dios. Pero no alcahuetearles
y luego me voy a ayunar, a orar y a hacer todos los rituales para que Dios tenga misericordia de ellos porque se portan mal. Ese no es el orden de las cosas. Vamos a ver otro papá. Primera de Samuel capítulo 2 versículos del 20 al 30. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena forma la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciesen sobre mi altar y quemasen incienso y llevasen efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Engordaos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué cosa tan terrible lo que estaba haciendo este hombre, este sacerdote. Todos los papás tienen la obligación de poner en orden a sus hijos y que donde quiera que vayan se comporten dignamente como verdaderos hijos de Dios. Pero mucho, mucho más el sacerdote. Nosotros los líderes, nosotros los pastores tenemos la obligación de obligar a nuestros hijos a comportarse dignamente en la iglesia, en la casa donde vayamos, porque ellos son hijos sacerdotales. Por lo tanto, Elí les hablaba, pero nomás bla bla, y los hijos no le prestaban atención, y él seguía permitiendo que ellos se comportaran indignamente, como lo vemos en la palabra. Y esto le trajo una maldición a su vida, a su familia, y es que esa promesa era que ellos, sus generaciones, iban a seguir sirviendo a Dios. Nada menos que en uno de los trabajos más honrosos que cualquier persona puede tener, como es servirle a Dios en la iglesia. Ese es de los mejores trabajos, porque la empresa de Dios es la mejor, pero él no la cuidó. ¿Por qué? Y mire que Dios le reclama, le dice: usted prefirió más a sus hijos que a mí. Prefirió dejarlos que ellos hicieran lo que quisieran, deshonraran mi nombre, afectaran a mi pueblo, en vez de pararse firme y no permitírselo, porque es que como papá él tiene la autoridad y el derecho y el deber de hacerlo. ¿Qué pasó? Murieron todos los hijos y la familia de ese hombre que fue cortada. Ese no es el plan de Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que esto no es un juego. Si Dios nos puso como padres, es porque Él nos delegó la autoridad para hacer la tarea bien hecha, como Dios lo hace. Pero tenemos que ponernos el cinturón en el puesto, pararnos firmes y no permitirles ni poquito de nada.
Por ejemplo, un papá que le permite ponerse el arete al niño o al muchacho, le está permitiendo que avance, le está contaminando su espíritu, está contaminando su ser, que porque está de moda, nada de lo que es contrario a Dios puede estar de moda. Lo que está de moda es seguir a Dios y servirle a Dios de la manera correcta. Que se tome unos traguitos, que salga con fulanito, con fulanita, que es inconverso. Imagínense un padre que le permite a sus hijos que se relacione, que se novie con una persona que no conoce de Dios, que lo va a llevar con toda la seguridad a caer en pecado, porque esa otra persona no conoce las reglas de Dios. Y si este que es mi hijo, que se supone que le he enseñado la palabra, no es capaz de cuidarse, pues mucho menos quien no conoce de Dios. De tal manera que es una tarea, entre comillas, compleja, pero que como contamos con la ayuda de Dios sí la podemos hacer, y debemos pararnos firmes sí o sí, porque eso es seguir a Dios. Seguir a Dios es seguir las reglas que Él establece para que nosotros las cumplamos en las diferentes áreas de la vida. Y en este caso estamos hablando nada menos que de la crianza de los hijos, que es una de las cosas más trascendentales para que pide Dios que nosotros hagamos. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 y 6. Entonces Adonai, hijo de Haggith, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieron delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Aquí encontramos a un hijo de David. David ya estaba anciano, y este es otro de los hijos. Casi que todos los hijos de David se rebelaron, pero encontramos que él no lo reprendía. Dice que nunca le había llamado la atención, nunca le había dicho: usted por qué hace esto o aquello malo. Lo había dejado que hiciera lo que le pareciera. Y vemos aquí a este hijo levantándose en contra de su papá, armando su propia empresa, porque él no iba a ser el rey de Israel, sino su hermano, pero él dijo: no, yo lo voy a hacer así, porque él estaba acostumbrado a hacer las cosas como le parecieran. Y sabemos que David, un hombre que amaba a Dios, que seguía a Dios, un gran hombre, un gran guerrero, un hombre muy importante, pero que no corrigió a sus hijos. ¿Y por qué no corrigió a sus hijos? Porque resulta que él había pecado. Él había cometido un pecado muy grande delante de los ojos de Dios, y eso le generaba a él tal vez vergüenza y tal vez temor de que sus hijos le dijeran: ¿y usted qué viene a decirme a mí? Pero eso tampoco es así. Porque si yo me he equivocado en la vida y ya le pedí perdón a Dios y me arrepentí, estoy a cuentas con Dios y sigo siendo mamá, y sigo, en el caso de los hombres, siendo papá, porque eso fue, yo no soy. Y la otra cosa es que miremos que eso nos enseña que tenemos también que cuidarnos de no caer en pecado, porque entonces no tendríamos la autoridad frente a los hijos. Es decir, que me debo cuidar, que debo hacer las cosas correctamente, que sin conocer a Dios cometí muchos errores, porque fue así, le pedí perdón a Dios y me paré en la línea con el Señor y empecé a caminar derecho, y a partir de ahí Dios empezó a obrar, y de ahí en adelante yo soy libre porque ya Dios me perdonó. Eso es algo que nosotros debemos hacer, porque si por haber hecho algo malo en el pasado yo sigo conectada a ese pasado y por eso no reprendo a mis hijos, no los disciplino, pues los estoy condenando por algo que yo también hice alguna vez, pero que ya Dios me perdonó si yo acepto el perdón. Esa parte también es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta, que no dejemos de disciplinar a nuestros hijos por cosas que nosotros hicimos en el pasado, porque ya Dios nos liberó.
Jueces capítulo 13, versículos del 9 al 12. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer te guardará de todas las cosas que yo le dije. Encontramos a este papá deseoso de saber cómo educar a su hijo. Este Manoa es el papá nada menos que de Sansón. Dios habla primero con la esposa y le dice que le va a dar un hijo, pero que tiene que criarlo de una manera específica, que tiene que cuidarlo de muchas cosas, y él le da una lista de cosas de las cuales debe cuidar para que su hijo crezca haciendo las cosas correctamente, porque nada menos que va a ser juez de Israel. La esposa de Manoa le cuenta y él dice: yo también quiero saber, porque yo también quiero tener claro cómo es que voy a criar, cómo voy a educar a ese hijo. Y efectivamente Dios le da esa oportunidad de volverse a encontrar con el ángel y él le habla. Vemos a un papá interesadísimo, afanado, ocupado de saber cómo educar a su hijo para que cumpla ese rol tan importante que ya tenía Dios preparado, que era ser juez de Israel. Pero cuando miramos la historia de Sansón, una de las cosas horribles que hizo Sansón, por donde empezó su pecado y donde empezó su problema, es que él se enredaba con las mujeres que no eran de la tribu de él, que no eran de la nación de él. Se enredó nada menos que con Dalila, que era filistea. ¿Sí ven? O sea, este papá que estaba tan ocupado, tan interesado en que su hijo creciera y se formara de la manera correcta, no cuidó algo que era trascendental, y es no dejarlo enredarse con mujeres que lo iban a llevar a la perdición. Y ese es el caso de muchos papás que permiten que sus hijas, que sus hijos se enreden con personas que no los van a dejar llegar al propósito, para que se cumpla el propósito de Dios. Ese hijo que se enreda la vida con una mujer que es inconversa, pero que está llamado a servir al Señor, y que Él sí trae la formación para eso, ¿cómo podrá pensar ese papá que eso le va a servir, que esa persona le va a servir? Ahora, puede hacer que el hijo tome la decisión y lo haga, porque obligarlos como tal no podemos, pero yo como papá o como mamá no lo acepto y no lo acepto. Soy obstáculo para eso, porque yo tengo que ponerle un límite para que el hijo sepa que sí lo está haciendo mal, y que si lo hace es por su propia cuenta, pero que yo no soy alcahueta, no soy cómplice de eso que está haciendo mal hecho. Y en cualquier área que sea de la vida, yo tengo que poner un precedente para que mi hijo no caiga en pecado. Porque cuando yo acepto, cuando yo me pongo de acuerdo, que bueno, pues tocó, porque ¿cómo hacemos? Es que es joven, es que está de moda, es que así, es que mejor allí. Pues yo soy cómplice del pecado de mi hijo y de la destrucción de mi hijo y del problema de mi hijo. Y pasa muchas veces. Ahora, ¿qué sigue? Muchas veces los hijos se ennovian con personas que no les corresponden y terminan casándose con ellas. Pero siempre voy a tener el precedente que no acepto esa relación, o sea, que no es correcta, y que tenemos que cambiar ya con la pareja, porque ya están casados y de pronto con hijos, pues entonces tenemos que trabajar mirando a ver si la pareja le ayuda
cambia, se convierte al Señor, cosa que es difícil, es una tarea dificilísima, porque esa persona siempre se va a oponer para que el hijo cumpla el rol que le corresponde, porque como dice la palabra, eso se llama yugo desigual, y mientras ella quiere servirle al Señor, él dice que no, y eso es una lucha grandísima, y es una cosa que los hijos, es un error tan grande que cometen los hijos contra sus padres, porque ponen a los padres a una lucha que no les tocaba, si verdaderamente hicieron la tarea. Pero, por lo menos, delante de Dios yo no soy responsable. Cuando yo no soy responsable porque no alcahueteé eso con libertad, puedo pedirle a Dios que ayude a mi hijo o a mi hija o a mis hijos a salir adelante en el problema en el que se metieron, porque yo no soy cómplice. Pero de lo contrario tendría que yo ir presentarme a Dios y pedirle perdón. Señor, perdóname porque yo soy cómplice, porque yo apoyé, porque yo no le puse obstáculo, porque yo no le puse tropiezo, y miren el problema tan grande, y nosotros mirando sufrir a nuestros hijos como tantos casos que se ven. Entonces, ahorrémonos nosotros el problema y ayudémosles a ahorrárselo a ellos también, pero es necesario que lo hagamos. Otro ejemplo, Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 25. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos, a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Encontramos a Noé, un hombre admirable, juicioso, un hombre que le creyó a Dios en un momento tan difícil, pero aquí cometió un error gravísimo, y es que él se emborracha, y su hijo menor, sin darse cuenta de lo que significaba eso, vio a su papá desnudo y fue y seguramente hizo burla con sus hermanos, y eso, cuando Noé se enteró, lo molestó muchísimo y maldijo a su hijo. Está bien que su hijo cometió ese error, pero el primer error lo cometió él, porque él expuso a su hijo por haberse emborrachado, porque si él no se hubiese emborrachado, su hijo no hubiese caído en esa trampa, porque él no se hubiese desnudado. ¿Sí ven? Entonces, a veces los padres provocan cosas a sus hijos y después los castigan por algo que ellos mismos fueron los que provocaron. Por ejemplo, el caso que vemos de que ponen al muchacho a probar el alcohol, y después el muchacho se vuelve alcohólico, y después entonces vienen a maldecirlo y a perjudicarle la vida por algo que como papá hizo mal. Lo pone en situaciones difíciles, lo manda a mentir, lo manda a muchas cosas, y resulta que eso le trae como consecuencia que se acostumbra, y eso pervierte el alma de ese muchacho, y después se daña, y entonces los padres lo maldicen por un pecado que ellos le propiciaron, que le provocaron. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque muchos hijos están sufriendo eso, que un día los padres les alcahuetearon, les dijeron que lo hicieran, y después los castigan y sobre todo los maldicen, como pasó acá, y esto tiene consecuencias todas estas alturas de la vida. Entonces, tener mucho cuidado, mucha responsabilidad, porque miren lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos como verdaderos padres. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la tarea principal que los padres, especialmente los papás, tienen, porque los papás son los sacerdotes del hogar, y es a quienes les corresponde principalmente hacer esta tarea, de llevar a sus hijos por el camino de Dios, enseñándoles cada cosa que hay que hacer, cómo hacerla, cuándo no hacerla. Desmenuzarles la palabra, y aquí me está diciendo que cuando esté en la casa, que cuando esté afuera, que cuando esté acostado. Eso no significa que le mantenga la Biblia frente a sus ojos, no, sino irle diciendo, esto se hace así porque recuerde que Dios manda aquí, esto no se hace así porque Dios dice que no se hace así. O sea, siempre le estamos recordando que Dios tiene el manual de la vida, que es la Biblia, que tiene la instrucción correcta y completa para que hagamos la tarea. Y eso es lo que realmente nos corresponde hacer. Si nosotros como padres hacemos esa tarea y después de ahí nuestros hijos cogen otro camino, somos inocentes delante de Dios. Y eso me da a mí entonces un estatus delante de Dios primero, y segundo me da la oportunidad de presentarme delante de Dios a pedir por mi hijo. ¿Por qué? Porque yo hice la tarea bien hecha, y ya el asunto es que él no la quiere poner por obra, y ya no es mi responsabilidad, pero yo ya tengo más libertad de presentarme delante de Dios, a pedirle perdón a Dios por ellos y a pedir que los ayude, porque me convierto en coequipera de Dios. Eso es lo que somos los padres, coequiperas o coequiperos de Dios. Y nosotros equipamos a nuestros hijos para la vida si nosotros somos testimonio, si nosotros aplicamos la palabra, si nosotros les compartimos la palabra y los cuidamos, en no permitirles que hagan lo incorrecto. Eso es amar a nuestros hijos. Así de que si amas a tu hijo verdaderamente, no le permita ni medio milímetro hacer algo que no esté bien hecho, porque eso lo puede contaminar y llevar hasta la muerte, incluso a perderse en la eternidad. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle perdón al Señor. Padre bueno, en esta hora, Dios, reconocemos que seguramente no hemos hecho bien la tarea, porque nos hemos quedado callados, o no hemos sido tropiezo para impedir que nuestros hijos hagan lo malo, y les hemos permitido cosas que tal vez en este momento ni siquiera nos damos cuenta lo que va a venir detrás de eso en el futuro, o que ya lo estamos viendo. Señor, perdónanos, perdona a estos padres que no han querido hacer la tarea correctamente, que no hacen la tarea porque están ocupados, porque están entretenidos, o por evitar la confrontación con sus hijos, pero que es la tarea más importante y más trascendental que tenemos en la tierra, es ser muy buenos padres, preparar el camino para que nuestros hijos lleguen a la eternidad, y que mientras lleguen a la eternidad sean capaces de vivir para honrar, exaltar y glorificar al Señor con sus hechos, que puedan vivir dignamente en esta tierra como verdaderos hijos, y así se hagan acreedores a todas las promesas y a todas las bendiciones que tú has establecido para ellos, Dios. No hay mejor cosa para un padre y una madre ver a su hijo bendecido, ver a su hijo caminando por el camino de Dios y disfrutando de todas las bendiciones sin ningún temor, porque sabemos que tu amor y misericordia le está acompañando, Dios. Te damos gracias, Señor, y pedimos por los papás, que son los que están llamados en primera fila a cumplir ese rol como sacerdotes del hogar. Pedimos perdón por ellos y clamamos que te reveles a sus vidas y que ellos realmente hagan la tarea bien hecha, que no se camuflen en su propio pecado y dejando a sus hijos a la deriva para que hagan las cosas que no convienen y los destruya en esta tierra, en esta vida, incluso para la eternidad. Espíritu Santo, fluye con poder y traiga revelación a los corazones de cada uno. Trae revelación al entendimiento espiritual para que cada uno asuma la responsabilidad que nos ha sido asignada como Padre Dios. Gracias por esta palabra. Ayuda a tus hijos para que la puedan atesorar, para que la puedan guardar y poner por obra. Que esta palabra no les sea gravosa, sino por el contrario, que esto los despierte y los mueva
hacer la tarea, y en estos tiempos que están acercándose cada día más al final, que no tenemos tiempo de distraernos y entretenernos, sino de estar ocupados haciendo la tarea que tú nos has encomendado, Padre. En el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. En Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga. Suscríbete al canal. Necesitamos avanzar y está en las manos de ustedes. Un abrazo.